¿Qué tal, mi estimado colega? Soy Beto Buster y en este día te traigo una nueva presentación sobre procedimientos de prueba y diagnóstico de las formas de onda de los sensores de efecto Hall, verificándolos con un osciloscopio digital. Y acerca de los sensores de efecto Hall, la mejor manera de determinar la calidad e integridad de una forma de onda de cualquier sensor automotriz, incluidos los sensores de efecto Hall, es utilizando un osciloscopio digital. Es la manera profesional de analizar las señales de voltaje de entrada a la PCM, principalmente de los sensores de posición del cigüeñal y de posición del árbol de levas. La principal ventaja del osciloscopio, a diferencia del multímetro digital y del escáner, es que la ventaja de utilizar un osciloscopio digital estriba en que se toma una muestra de la señal que se repite suficientes veces en un segundo, es decir, que sin importar que tenga una alta frecuencia de repetición considerable, el osciloscopio detectará con total exactitud y detalle cada una de las caídas de voltaje, es decir, cada pico, cada subida y cada caída aparecerán en pantalla. Muy bien, y hablando un poco del sistema de ignición con distribuidor como se hacía antes. En los sistemas de ignición con distribuidor, con sensores de efecto Hall, se utiliza una señal de cigüeñal únicamente. En vehículos recientes, sin distribuidor, se utilizan dos sensores que funcionan igual, pero en cualquier caso, la forma de la onda debe exhibir un patrón repetitivo de onda cuadrada perfecta, y esto es debido al diseño del anillo reluctor. Esto significa que el ciclo útil o ciclo de trabajo o duty cycle, como se dice en inglés, es exactamente del 50%, toda vez que el espacio físico entre cada aspa del anillo reluctor es el mismo para cada diente. Esto es en el caso del sensor del cigüeñal cuando es de tipo efecto Hall. Sobre las diferencias de las formas de onda de los sensores de efecto Hall. Por otro lado, la forma de onda del sensor del árbol de levas, que también será de efecto Hall en muchos casos, en aquellos vehículos que utilizan dos sensores de efecto Hall, uno para el cigüeñal y otro para el árbol de levas, para este último la forma de la señal de onda, aunque también es digital cuadrada, será un poco diferente. ¿Pero cómo diferente? ¿En qué difiere? Por ejemplo, según el fabricante, cada vez que el aspa del anillo reluctor pase a través del sensor del árbol de levas, la forma de onda mostrará dos pulsos cortos de 5 voltios cada uno. Enseguida, el sensor del árbol de levas producirá 5 pulsos largos, mientras que el sensor del cigüeñal produce 4 pulsos por cada revolución. A esto se le conoce como tren de pulsos y varía según cada fabricante. ¿Y cómo es esta señal de onda de los sensores de efecto Hall? En esta imagen tomada de un osciloscopio digital, puedes ver cuál es la forma en general, a grandes rasgos, de cómo debe de lucir la señal de onda cuadrada de un sensor de efecto Hall, sin importar que sea del cigüeñal o del árbol de levas. En este caso, como te puedes dar cuenta, corresponde a la señal de un sensor de árbol de levas. ¿Y cómo sabemos esto? Porque con un poco de experiencia y práctica, rápidamente te puedes dar cuenta que el ciclo de trabajo por cada uno de los picos de subida y de bajada no corresponden exactamente al 50%. Es decir, el pulso de subida es mayor visualmente que el pulso de bajada. En los antiguos sistemas de ignición por distribuidor equipados con sensores de efecto Hall que utilizan el disco reluctor dentado, el patrón o tren de pulsos en la pantalla del osciloscopio resaltará la configuración de las ranuras del disco maquinado. Por ejemplo, en algunos motores existen 8 muescas espaciadas cada 45 grados alrededor del disco. Estas muescas aparecerán en el osciloscopio como 8 pulsos igualmente espaciados en el tren y cada pulso será de 5 voltios. Esto es así porque el sensor se desenergizará cada vez que una muesca atraviese el sensor. El sensor del árbol de levas también producirá una señal de onda cuadrada, dado que la abertura del anillo reluctor está, en este caso, a 180 grados de ancho, es decir, la muesca en el disco es la mitad del tamaño del disco mismo. Esto significa que la señal de 5 voltios estará alta en 5 voltios el mismo tiempo que estará baja en 0 voltios o muy cercano a 0 voltios por cada revolución del disco.
Aunque es importante reconocer que existe un patrón de tren de pulsos según el diseño de cada fabricante, lo que más nos interesa es que el sensor de efecto Hall que estemos verificando, sus líneas verticales de las señales de transición en pantalla deben estar rectas con respecto a las líneas horizontales y alcanzando 5 voltios, sin curvas ni siendo irregulares, deben ser rectas. La amplitud del voltaje de la señal debe permanecer igual a cualquier velocidad del motor. Sin embargo, la frecuencia, la repetición de los pulsos de la señal sí debe incrementarse conforme se incrementen las RPMs del motor. Por otro lado, la línea inferior horizontal debe estar por debajo de los 100 milivoltios. Si la forma de onda pareciera irregular o si brincara, lo más probable es debido a un daño mecánico tal como un anillo reductor dañado, el anillo de pulsos golpea el sensor o el sensor está flojo. Esto casi siempre se manifiesta en fallas intermitentes en alguno o en todos los cilindros. Si la amplitud de voltaje de la línea superior horizontal no alcanza a llegar a los 5 voltios, posiblemente no le está llegando suficiente voltaje de alimentación al sensor. Verifica una posible resistencia excesiva en el cable de 5 voltios o en el conector mismo. Si la caída de voltaje estuviera por encima de los 100 milivoltios, significa que el sensor no tiene buena tierra. Igualmente verifica el cable de tierra y su conexión. Un voltaje insuficiente o una mala tierra quizá no impidan que el motor encienda, pero seguramente ocasionarán errores en la lógica secuencial de encendido e inyección. Recuerda muy bien la forma de la onda de los sensores de efecto Hall. Es una señal digital cuadrada y generalmente para los sensores de efecto Hall que monitorean el giro del cigüeñal, el ciclo de trabajo será del 50% y para los sensores que monitorean el giro del árbol de levas será un poquito mayor al porcentaje de trabajo. Aquí tenemos el acercamiento a la señal del ejemplo de un sensor de efecto Hall y te voy a mostrar algunas irregularidades que particularmente yo encuentro en este oscilograma. Te voy a mostrar unas cuantas. Por principio de cuentas, la tierra no es completamente regular. Como te puedes dar cuenta, debería de ser horizontal, pero en cada uno de los pulsos no lo es. Y adicionalmente, la caída de voltaje para cada uno de los pulsos no es perfectamente vertical. Esto nos habla de posiblemente el sensor está defectuoso o también que existe una resistencia indeseada en el circuito de la señal del sensor de efecto Hall. ¿Recuerdas cómo es la forma de onda de un sensor magnético según lo habíamos visto en el video anterior? Aquí lo tienes. Esta es la onda, la señal de onda de un sensor magnético. Y aquí tienes la señal de onda de un sensor de efecto Hall. Puedes comparar ambas señales y te puedes dar cuenta cómo solamente es posible analizarlas mediante un osciloscopio digital. Como tú ya bien lo sabes, el análisis de las señales de los sensores de efecto Hall solamente puede realizarse con un osciloscopio. También conoces ya que existen dos tipos de osciloscopios, los análogos, que son de tipo viejo, que habíamos dicho que son frágiles, costosos y no son prácticos para el uso rudo que se le puede dar en el taller de servicio. Por otra parte, los osciloscopios modernos, los digitales, son resistentes, son de precio accesible y lo más importante de todo, son portátiles porque se conectan a tu propia laptop. Esto los hace ideales para el trabajo de diagnóstico en el taller. Este es un ejemplo de un osciloscopio análogo que se utilizaba anteriormente, todavía se utiliza para fines educativos en las escuelas de enseñanza de electrónica y así también como en el trabajo de los laboratorios de análisis en electrónica, pero en el taller de servicio automotriz este tipo de osciloscopios no nos van a ser útiles. Por otro lado, tenemos a los osciloscopios digitales como el EECOM 2108, que es con el que particularmente nosotros trabajamos y muchos de nuestros colegas trabajan con este mismo instrumento y te va a servir para monitorear cualquier sensor en cualquier vehículo. No importa si es a gasolina, no importa si es diésel, este sensor sirve para el monitoreo de virtualmente todos los sensores.
En la presentación del día de hoy solamente hablamos de uno solo y cuál es la forma en la que su señal se comporta. Muy bien, espero que esta presentación te haya servido y que te ayude para darte cuenta de que el trabajo profesional de análisis y escrutinio de las señales de sensores que te pueden estar causando problemas, difícilmente vas a llegar al grado del detalle para determinar si un sensor está produciendo una señal fiel mediante el análisis con un multímetro digital o con un escáner. No me malinterpretes, los multímetros y los escáneres, siempre lo he repetido, son instrumentos indispensables, sin embargo tienen limitaciones, como cualquier instrumento las tiene. Por eso, para analizar la fidelidad de las señales de los sensores, como el que hoy hablamos, el sensor de efecto Hall, la forma de analizarlo y de verificar la integridad de su señal es mediante el análisis con un osciloscopio. Muy bien, espero que esta presentación te haya servido. Te envío mis saludos, mi nombre es Beto Buster y seguiremos en contacto. Recibe un abrazo de mi parte y no lo olvides, repáralo fácil ya.